Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos otra vez para un encuentro de 60 minutos con las noticias, lo más importante que ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 12 de noviembre, año 2022, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a iniciar con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, que han dejado un escenario político electoral bastante interesante en ese país. Lo que se esperaba, como es tradicional en las elecciones de medio término en Estados Unidos, es que el partido en la oposición, que en este caso es el Partido Republicano, pues produzca una barrida, una denominada ola, que le da al partido en la oposición una mayoría por lo regular en las cámaras en el Congreso, Senado, Cámara de Representantes. Y esa era la expectativa que había para estas elecciones. Se esperaba que los republicanos iban a tener una gran jornada en esas elecciones del pasado martes. Pero vaya usted a ver la sorpresa, realmente la ola no ocurrió, no fue así. La barrida no llegó y hoy tenemos un escenario electoral bastante parejo en este momento, pero que da además una proyección de cara ya a las elecciones presidenciales del 2024 bastante interesante también. Vamos a ver un reportaje sobre la situación actual, lo que se espera ya en las próximas horas para la definición, sobre todo en el Senado de los Estados Unidos, donde hay una lucha sumamente cerrada. Nevada avanzan lentamente. De hecho, en Nevada los oficiales electorales esperan recibir en los próximos días 300 cajas más llenas de votos para empezar a contarlas, y teniendo en cuenta que los márgenes entre los candidatos que están pendientes por definirse a la Cámara de Representantes son tan estrechos, pues estos votos podrían hacer la diferencia. Un caso similar pasa en Arizona, donde pues llegaron hace muy pocas horas cerca de 400,000 votos según oficiales electorales de ese estado, que van a tener que empezar a contar y pues a repartir entre demócratas y republicanos. Esto tardará, según oficiales electorales estatales y analistas electorales a nivel nacional, pues días en conocerse pues esa balanza y conocerse si qué tan rápido llega cualquier partido a esa cifra mágica en la Cámara de Representantes, que es la mayoría de 218 votos, o la cifra de 50 votos, 50 sillas, escaños en el Senado para lograr la mayoría en la Cámara Alta. Are you ready to do this one more time? Un 49,4% del voto en Georgia recibió el senador demócrata Raphael Warnock al buscar la reelección, así que necesita enfrentarse de nuevo en diciembre a su oponente republicano Herschel Walker. Los demócratas de Georgia son más competitivos ahora en el estado que hace una década, pero eso no significa que todavía no sean los menos favorecidos. El hecho de que a Herschel Walker le haya ido tan bien, creo que es un reflejo del número de republicanos que hay en el estado, particularmente republicanos que quieren que su partido obtenga el control del Senado. Este escenario se repite solo 2 años después de que el país entero tuviese que esperar la segunda vuelta de Georgia para conocerse que la vicepresidenta Kamala Harris representa el voto decisivo para la bancada demócrata, una vez que el Senado quedó con 50 curules demócratas y 50 republicanas. Ante esta situación, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata destinará $7 millones a la campaña de Warnock para la segunda vuelta. Sabemos que hablar directamente con los votantes a través de un trabajo sobre el terreno fuerte y bien financiado es fundamental para ganar en Georgia, y no estamos perdiendo el tiempo para poner en marcha estos programas para la segunda vuelta. Georgia puede ser el estado decisivo después de que se conozcan los ganadores en otros 2 estados aún por definir, Arizona y Nevada. A este momento la situación es la siguiente. A este momento de ayer viernes al mediodía, cuando grabábamos este programa, los republicanos 49 escaños en el Senado asegurados, los demócratas 48. Faltan por definir 3 estados, Georgia, Nevada, Arizona.
En Arizona parece que van a ganar los demócratas, ya esos son 49, ahí se empata. Pero en Nevada es probable, tienen la mayoría para ganar los republicanos. Entonces ahí los republicanos completarían 50 y los demócratas estarían en 49. Pero luego en diciembre tendrá que venir la definición por Georgia y ahí parece ser que los demócratas van a tener también la mayor posibilidad. Esto daría otra vez, como ocurre en la actualidad, un empate 50-50 en el Senado y le daría eso entonces el control a los demócratas en esa Cámara, porque cuando se presente una situación de empate, la definición la va a tener la vicepresidenta de ese país, de Estados Unidos, Kamala Harris. En cuanto a la Cámara de Representantes, a este momento, según el último conteo, los republicanos marchan a la delantera con 211 escaños ganados, pero los demócratas le vienen pisando los talones con 204 escaños ganados y faltan por definirse escaños en áreas como California, que son mayoritariamente de tendencia demócrata. Según los especialistas, los republicanos van a obtener el control de la Cámara de Representantes, pero va a ser por una diferencia muy mínima, todo lo contrario a lo que se esperaba, que era de que asumieran la Cámara con un control bastante amplio. En cuanto a las gobernaciones, porque también hubo elecciones en 36 estados para escoger a nuevos gobernadores, a este momento los demócratas o los republicanos acumulan ya 24 gobernaciones, pierden 2 porque tenían 26, y los demócratas tienen 22, ganan 2 porque tenían 20. En sentido general, el escenario electoral a partir de los resultados del pasado martes han sido sumamente favorables para los demócratas en función de lo que se esperaba, y eso lógicamente ha fortalecido al presidente Joe Biden, que se esperaba que por la serie de problemas que aquejan su administración iba a salir sumamente derrotado de ahí. Ha sido todo lo contrario y ahora se proyecta con posibilidades otra vez para el 2024, aunque él ha dicho que es en enero del 2023 cuando va a anunciar una decisión de si aspira o no. Ese es el panorama en Estados Unidos ahora mismo. Continuamos en Estados Unidos y precisamente lo que decíamos, que Joe Biden sale fortalecido. Vamos a ver un reportaje sobre este panorama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró satisfecho el miércoles tras las elecciones de medio mandato en las que su partido demócrata resistió mejor de lo previsto lo que se esperaba como una ola roja republicana. Tuvimos una elección ayer y creo que fue un buen día para la democracia, un buen día para Estados Unidos. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en años recientes, pero los estadounidenses hablaron con sus votos y nuevamente probaron que la democracia es lo que somos. Biden se dijo dispuesto a trabajar con los republicanos que podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes por un estrecho margen, contrario a los pronósticos que anticipaban una diferencia abultada. En tanto, el duelo por el control del Senado se ha reducido a 3 escaños todavía en juego y se inclina por los demócratas, pero podría definirse el 6 de diciembre en una segunda vuelta en el estado de Georgia. A pesar del aumento de la inflación y bajos índices de popularidad, Biden puede presumir de un mejor resultado en unas elecciones intermedias que sus predecesores demócratas, Barack Obama o Bill Clinton. La interrogante es si el mandatario buscará la reelección en 2024. Espero que Jill y yo podamos escaparnos una semana entre Navidad y Acción de Gracias, y supongo que a inicios del próximo año tomaremos esa decisión. Sobre esa situación que queda ahora en el Partido Republicano, con un Trump debilitado, pero que no quiere amilanarse, bueno, pues él arremetió contra Ron DeSantis. Ron DeSantis, que tuvo una reelección sumamente amplia en la Florida, el hombre obtuvo ahí una ventaja como de 20 puntos sobre su contendiente demócrata,
Pero Donald Trump arremetió contra Ron DeSantis, a quien acusa o de quien dice que debe de tener cuidado si es que de verdad piensa si es que de verdad piensa enfrentarlo en la contienda interna del Partido Republicano para las próximas elecciones. Donald Trump ataca públicamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, su principal rival para liderar el Partido Republicano. DeSantis ha ido sumando apoyos entre los medios conservadores como posible candidato para las presidenciales de 2024 y el expresidente estadounidense lo ha acusado de ser desleal, asegurando que su apoyo fue vital para su victoria en 2018. Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos han empezado a dar la espalda a Trump después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que esperaban en las elecciones a mitad de mandato. Bien, los demócratas le jugaron una pasada. Los demócratas, según informes de la prensa norteamericana, apoyaron en la contienda interna republicana a candidatos republicanos apoyados por Trump y los apoyaron para que ganaran porque sabían que eran más vulnerables para vencerlo luego ya en las elecciones de medio término. Y así ocurrió. La mayoría de candidatos de Trump perdió y hoy eso lo están celebrando los demócratas. Los medios conservadores norteamericanos que apoyaron a Trump en el 16 y en el 20 ya le están dando la espalda. Medios como Fox News, como el Wall Street Journal, como el New York Post. El New York Post, por ejemplo, diciendo que Trump necesita desaparecer del mapa, que es tóxico para el Partido Republicano y así por el estilo. Esa es la situación. A mí me da la impresión, como yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que Trump no sería el candidato republicano otra vez y ya se está pintando el panorama para eso. Nos vamos a Ucrania. La bandera de Ucrania está ondeando nuevamente en Jersón, luego de que esa importante provincia, la más importante que había invadido Rusia, ha sido retomada por las fuerzas de Volodymyr Zelensky. Se aproximan a la ciudad de Jersón. La bandera ucraniana vuelve a ondear en pequeñas localidades cerca de la capital regional. En Snigurivka, a unos 50 kilómetros al norte de Jersón, la gente da la bienvenida a los soldados ucranianos. Pero no todo el mundo comparte la euforia. Sigo sintiendo mucho miedo. Si vas en auto por la región, ves muchos poblados que fueron bombardeados y mucha destrucción. Nuestra escuela está en ruinas, no quedan ventanas. Todos los edificios están destrozados. Por primera vez, desde que Rusia lanzó su ofensiva en febrero, no se escuchan detonaciones en este pueblo cerca del frente. Los que han sobrevivido a los bombardeos se preguntan cómo... Jersón ha sido liberada. La misma Rusia confirmó que todas sus tropas ya han salido de esa zona, pero así como lo expresaba esa señora en el reportaje, que ella todavía sentía temor, el presidente Zelensky ha expresado reservas con respecto a cuál sería exactamente la estrategia de Rusia en este tema. Pero mientras tanto, ya las tropas rusas están fuera de esa importante región de Ucrania. Y hablando de Ucrania, Mark Milley, que es el jefe de Estado Mayor, el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ha dicho que Rusia ha perdido unos 100,000 soldados en la guerra en Ucrania. La invasión a Ucrania ha dejado más de 100,000 soldados rusos muertos o heridos. Esa fue la cifra dada a conocer por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, en declaraciones en el Club Económico de Nueva York. Según el militar, se estima un número similar de bajas del lado ucraniano. Se trata de las cifras más precisas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos a más de 8 meses de la guerra. Esta estimación aún no ha podido ser confirmada de manera independiente. Milley agregó que existe una oportunidad de diálogo para poner fin a la guerra y que la victoria militar puede no ser posible para ninguna de las partes. Las declaraciones de Milley se produjeron el miércoles después de que Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón al sur de Ucrania, un golpe para la campaña militar de Moscú.
Pero funcionarios en Kiev reaccionaron con cautela, asegurando que era poco probable que el ejército ruso abandonara esta ciudad estratégica sin luchar. Como decíamos sobre ese tema, la situación de la guerra, decíamos que el jefe del Comando Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mark Milley, general Mark Milley, asegura que Rusia ha perdido a 100,000 soldados en esa guerra. Vámonos con China y con Estados Unidos. Hay reunión del G20, el próximo lunes se inicia allá en Indonesia. Joe Biden va a estar presente allá. El presidente chino no había confirmado que asistiría a esa cumbre. Sin embargo, a última hora surgió una coordinación tanto de Washington como Pekín. Biden confirmó que va a Indonesia y que se va a reunir allá con Xi Jinping. Y lo mismo hizo China. Confirmó que su presidente va a Indonesia a reunirse con Joe Biden. Joe Biden buscará conversar con su homólogo chino Xi Jinping. El presidente estadounidense confirmó indirectamente sus planes de reunirse con Xi al margen de la cumbre del G20 que se llevará a cabo la próxima semana en Indonesia. Y le dije, busco competencia, no conflicto. Entonces, lo que quiero hacer con él cuando hablemos es exponer cuáles son cada una de nuestras líneas rojas, entender lo que él cree que es del interés nacional crítico de China, lo que sé que es del interés crítico de Estados Unidos, y determinar si están o no en conflicto entre sí. El presidente chino Xi Jinping sí asistirá a la cumbre del G20, que se celebrará la próxima semana en Bali, Indonesia, así lo confirmó este viernes el Ministerio de Exteriores chino. Se espera que durante la cumbre el mandatario chino se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden, con el presidente francés Emmanuel Macron, con el argentino Alberto Fernández y con el senegalés Macky Sall. Xi asistirá además a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Bangkok y realizará una visita oficial a Tailandia del 17 al 19 de noviembre. El miércoles, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que no hará concesiones a Xi durante la reunión y afirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático. Bien, reunión, por primera vez se van a dar la cara, se van a ver cara a cara Xi Jinping y Joe Biden. Hablando de China y el conflicto con Taiwán, bueno, pues Taipei, la capital de Taiwán, anunciando que China sigue intimidando a esa isla y que crece la amenaza contra Taiwán, indicando que 31 aeronaves de combate chinos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán. Armas en el estrecho de Taiwán. El dragón alista sus fuerzas y se coloca en posición de batalla. El dragón aumenta sus patrullas aéreas y marítimas cerca de la isla para lanzar un ultimátum a las fuerzas separatistas taiwanesas y a sus aliados en la Casa Blanca. Además, el gigante asiático rechaza abiertamente los intentos de Estados Unidos por fortalecer el apoyo militar a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial. Por otro lado, Taiwán activa sus sistemas de misiles y emprende patrullajes aéreos después de que China enviara 46 aeronaves y 4 buques de guerra cerca de la isla. Taiwán será sin ninguna duda tema central de las conversaciones entre Xi Jinping y Joe Biden, lo mismo que la situación en Ucrania durante ese encuentro que van a sostener la próxima semana allá en Indonesia. En Egipto, una dominicana, Catherine Martínez, la geóloga dominicana, parece que finalmente va a cumplir con el propósito de encontrar la tumba de la reina Cleopatra. Podríamos estar cerca de conocer la tumba de Cleopatra. Una arqueóloga dominicana descubrió el túnel que llevaría al mausoleo de la reina más polémica de Egipto.
Con este hallazgo, también podría encontrarse la tumba de Marco Antonio, que estaría oculta bajo un santuario cercano a Cleopatra. De acuerdo con el Consejo Supremo de Antigüedades del Ministerio de Turismo del gobierno egipcio, el túnel está escondido bajo un templo ubicado al oeste de Alejandría, aunque actualmente una parte de la estructura está bajo el mar a causa de los terremotos que colapsaron la antigua ciudad. Por el momento, continúan las labores para sacar el agua. We have found the most recently discoveries, the big cemetery outside the temple, which is the proof that in this area there is a royal tomb. I believe that this is Cleopatra's tomb, but what we know for sure that we are in an area that there is for sure a royal tomb. Una de las teorías sobre la muerte de Cleopatra es que se suicidó en el año 30 después de Cristo, después de que Marco Antonio murió desangrado en sus brazos, y los habrían enterrado juntos para recrear el mito de Isis y Osiris. Se piensa que Cleopatra quiso ser enterrada junto a su amado Marco Antonio y descansar juntos en la eternidad. Durante los trabajos de excavación también se descubrieron dos cabezas de alabastro. Una representaría a un rey y la otra a un personaje de alto rango. Los hallazgos incluyen monedas con imágenes y el nombre de Cleopatra. Ahí vimos a Kathleen Hernández, esta científica dominicana, arqueóloga. Ella dijo, yo la entrevisté una vez, la entrevistamos en el Gobierno de la Mañana de la Z101, y ella dijo ahí que no se moría sin encontrar la tumba de Cleopatra. Vamos a ver lo que pasa, pero parece que está cerca. En Brasil, Lula promete que ese país va a volver a tener armonía política. Lula da Silva lloró el jueves en un acto en Brasilia al hablar sobre su compromiso de erradicar el hambre en el país. Yo canté para ustedes. Si cuando quiero decirles que si cuando termine este mandato todos los brasileños están tomando café, almorzando y cenando otra vez, estiver almoçando e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido. Habré cumplido la misión de mi vida. El presidente electo de Brasil ha prometido combatir el hambre en el gigante sudamericano que afecta a más de 33 de los 215 millones de habitantes, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El líder del Partido de los Trabajadores, que asumirá el cargo por tercera vez el 1 de enero, se reunió con diputados en Brasilia, donde inició el miércoles una serie de encuentros con los poderes legislativos y judiciales en el marco de la transición con el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula llamó a la vuelta a la normalidad en las calles, donde unos pocos seguidores de Bolsonaro, molestos por el resultado electoral, mantienen protestas en algunos puntos del país. Y de Brasil pasamos a su vecino Chile, donde el presidente de ese país, Gabriel Boric, pues inicia su primer viaje a Araucanía, una región asolada por la violencia y los reclamos de los mapuches, que ha dejado ya decenas de muertes. El presidente de Chile promete mejorar la vida de los habitantes de la Araucanía y garantizar su seguridad. Lo ha hecho durante su visita a la convulsa región sureña, donde rige el estado de emergencia, debido al conflicto territorial que enfrenta a comunidades indígenas mapuche, empresas forestales y al Estado. Gabriel Boric estuvo con víctimas de violencia rural en un día marcado por múltiples ataques, entre ellos a una escuela y una capilla. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe lo que me recuerda la quema de escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Además de ataques frecuentes a maquinaria y propiedades, el conflicto en la Araucanía se ha cobrado la vida de muchos comuneros mapuche y también de policías. Otro país suramericano donde también hay conflictos es Bolivia. Allí el presidente Luis Arce dice, han denunciado incluso sectores internos de su propio partido, el partido que lo llevó al poder, dicen que quieren militarizar la zona de Santa Cruz, donde hay protestas desde hace ya un buen tiempo y que incluso el expresidente Evo Morales le ha pedido al presidente Luis Arce
Evo Morales lo patrocinó para que llegara al poder, que busque una solución a ese conflicto. Jornada de violencia en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Manifestantes oficialistas y opositores se enfrentaron el viernes al cumplirse 21 días de protestas para exigir que se adelante un censo de población planeado para 2024. Durante la mañana, vendedores al menudeo y choferes del servicio público marcharon por una avenida de la ciudad para exigir que se suspendan los bloqueos de calles y vías. Su movilización se topó con piqueteros opositores y se produjeron enfrentamientos con piedras, palos y petardos. La policía antimotines intervino lanzando gases lacrimógenos para dispersar a ambos grupos. Horas después, jóvenes opositores atacaron las oficinas de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, afín al oficialismo, que quemaron y saquearon hasta la llegada de la policía y bomberos. Posteriormente, la sede del mayor sindicato local, la Central Obrera Departamental, también fue saqueada. Lo han quemado todo, toda documentación que había, entonces eso no se debía haber hecho. Por lo que veo, han incendiado la Federación de los Campesinos, ¿no? Entiendo la molestia también, porque supuestamente tenían ellos una marcha pacífica, lo cual no fue y se lo ve evidenciado, ¿no? Han ido amedrentando a las personas que estaban bloqueando pacíficamente, han golpeado a gente inocente. La región opositora exige el censo para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe al considerar que existe una cantidad de habitantes superior a la que maneja la última estadística oficial. No hay datos gubernamentales sobre el número de heridos y detenidos del viernes. En 3 semanas de protestas, Santa Cruz registró 4 muertos en choques callejeros entre civiles, una mujer violada y 178 heridos, según un balance del gobierno. Y de Bolivia nos vamos a Perú, donde no terminan los problemas para el presidente Pedro Castillo. Hay una denuncia en su contra en el Congreso e intentan inhabilitarlo políticamente por un periodo mínimo de 5 años. Pide que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante 5 años y sea acusado por supuesta traición a la patria por haber declarado en una entrevista en enero pasado que Perú podría brindar una salida al mar a Bolivia. El legislador invocó el artículo 118 de la Constitución peruana que faculta al presidente dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, pero no se pueden alterar los límites del territorio peruano. Y según Bazán, el mandatario sí habría atentado contra la Constitución peruana. Pero la sesión de hoy, donde se iba a aprobar el informe final, fue suspendida porque hubo un cambio de 4 congresistas al grupo de trabajo. El debate y votación fue reprogramado para mañana. Si el informe es aprobado, la Comisión Permanente del Parlamento peruano nombrará una subcomisión acusadora para someter a Pedro Castillo a un proceso donde se requieren 51 votos para provocar su destitución. A Pedro Castillo solo le queda la defensa de sus abogados para elaborar una estrategia. Precisamente están pidiendo... Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en El Salvador del presidente Nayib Bukele, el hombre que convirtió al Bitcoin en la moneda oficial de ese país. Ahora el Bitcoin está en desbandada, está despreciándose aceleradamente, anda por alrededor de los $17,000 el Bitcoin, cuando llegó casi a los $70,000. Esto le está generando un grave problema a la economía salvadoreña y China parece que quiere venir con sus capitales a Centroamérica y ha prometido, según informes que hay, bueno, pues resolver todo el tema de la deuda externa de El Salvador. China ofreció comprar la deuda de El Salvador para ayudar a refinanciar sus obligaciones externas, aseguró el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. El Salvador, a quien S&P Global Rating otorgó una calificación de CC+, 7 niveles por debajo del grado de inversión, está tratando de reorganizar su deuda externa para evitar caer en impago. Actualmente cuenta con alrededor de $670 millones en bonos, con un vencimiento el... Las empresas calificadoras le dan un grado de CCC positivo a El Salvador. Eso quiere decir que no es un país apetecible para la inversión extranjera en función del crédito que tiene. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hizo una petición a los países de la región, pero sobre todo a la República Dominicana, para que paren las deportaciones de haitianos residentes en este país, básicamente de manera ilegal. Bueno, pues el presidente Luis Abinader tuvo una respuesta contundente para la ONU, considerando inaceptables e irresponsables las declaraciones de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Nueva vez la Organización de las Naciones Unidas se inmiscuye en la política migratoria de República Dominicana. Pero esta vez, visiblemente molesto, el presidente Abinader les respondió a Volker Turk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. República Dominicana es el país que ha cargado, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Tras el funcionario internacional solicitarle a las autoridades de República Dominicana detener las deportaciones de haitianos hacia el país de origen, el mandatario advirtió que se incrementarán las repatriaciones. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Luego de que el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informara este pasado miércoles a través de su cuenta de Twitter que la Junta Central Electoral se reunió el pasado jueves con todos los partidos políticos del sistema y presentó ante ellos un reglamento que crea una unidad sancionadora para la campaña electoral a destiempo. El documento ha quedado en manos de la dirección de todos los partidos para que en un plazo hasta el 21 de este mes de noviembre presenten cualquier objeción que tengan a esa decisión. De las diversas organizaciones políticas para presentar observaciones a una propuesta de reglamento que crea el procedimiento sancionador electoral y que pone en funcionamiento la unidad de atención de las sanciones a las infracciones. El Pleno de la Junta Central Electoral otorga un plazo a las organizaciones políticas, a las distintas entidades de la sociedad civil, entidades académicas, a la ciudadanía en sentido general interesada, hasta el próximo lunes 21 de noviembre a las 4 horas de la tarde, a través de la Secretaría General de esta Junta Central Electoral, para hacer escritos justificativos de sus objeciones, de sus observaciones, de sus consideraciones a esta propuesta de borrador. El turismo, el sector turístico sigue convertido en una de las principales fuentes de generación de divisas para la República Dominicana. Según anunció el ministro David Collado, el país ha recibido unos 7.000 millones en lo que va de año, producto de la actividad turística, y solamente en los primeros 10 meses del 2022 han llegado casi 6 millones, 5.826.000 turistas a la República Dominicana. La llegada de turistas en octubre de este año supera en 119.582 visitantes, más que los del mismo mes del año 2019 y el 2018. Estamos en un turismo en franco crecimiento y para eso queremos ver de dónde venimos. Y venimos del mes de octubre del año 2020 con 138.276 extranjeros y hoy estamos aquí en 491.787 extranjeros. En el periodo enero-octubre, el país recibió por la vía aérea la llegada de 5.826.078 turistas. Mirando hacia atrás, los turistas por vía aérea en el año 2018 ingresaron a República Dominicana 414.982 extranjeros. En el año 2019, 372.205 extranjeros. En el 20, 138.276.
en el 21 443.016 y en el 2022, rompiendo nuestro propio récord, tenemos el mejor mes de octubre de la historia del turismo en la República Dominicana, con una diferencia de 119.582 extranjeros con relación a octubre del año 2019. La industria de cruceros también registra un notable crecimiento con la llegada de 88.178 en el mes de octubre. El mes de octubre, 491.787 extranjeros vía aérea, más 88.178 excursionistas. Un total de 579.965 extranjeros visitaron la República Dominicana. El ministro de Turismo, David Collado, adelantó que este año terminará con la llegada de más de 7 millones de turistas y con ingresos que superarán los 8.000 millones de dólares. En una decisión aparentemente para controlar la delincuencia, la criminalidad en Santo Domingo Norte, sobre todo Villamella, la provincia de Santo Domingo, pero sobre todo Villamella, el Ministerio de Interior y Policía anunció una controversial medida esta semana que le ha generado muchas críticas. Se tomó la decisión de limitar la actividad nocturna en el Gran Santo Domingo hasta las 12 de la noche y se ha exceptuado al Distrito Nacional, a la ciudad de Santo Domingo, y esto la verdad que ha generado muchas críticas, pero vamos a ver la justificación que da el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, a esta decisión que se ha tomado. ¿Qué medida se toma si no hay una justificación? Chu Vázquez aseguró que tomarán todas las medidas necesarias contra la delincuencia e hizo énfasis en la facultad que tienen las autoridades para aplicar las políticas contra la criminalidad. Nosotros tenemos un compromiso sagrado con el país, es el tema de preservar y conservar la vida humana. Ese es el primer compromiso del Estado, ese es el primer compromiso del gobierno dominicano, y nosotros estamos para diseñar políticas en materia de tener los mejores niveles de seguridad. El ministro de Interior dijo que ha estado en contacto con propietarios de negocios de bebidas alcohólicas a quienes pidió apoyo para poder establecer mejores niveles de seguridad en los establecimientos y su entorno. Ellos saben que la actitud nuestra es una actitud no una actitud arbitraria, es una actitud de que en conjunto trabajemos juntos, ellos y nosotros, por darle al país estos niveles de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en la provincia de Santo Domingo de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana. Esta medida tiene lugar momentos en que antisociales han asesinado a varios oficiales de la Policía Nacional en los últimos días. Continuamos. Antes de recordar que este programa se reproduce a través de nuestro canal de YouTube, Reporte Especial con Rosendo Tavares, a través del cual reproducimos también los comentarios que producimos a diario en el Gobierno de la Mañana de la Z101 y donde además usted puede mantenerse actualizado de todo lo que ocurre, sobre todo a nivel internacional en materia noticiosa. Seguimos en el plano nacional. El presidente Luis Abinader hizo un anuncio importante esta semana. Se anunció el denominado Bono Saldo Mi Hogar, a través del cual el gobierno va a beneficiar con el saldo de la deuda que tienen dominicanos de escasos recursos con viviendas que han adquirido en el pasado desde el Estado. Un hogar propio. Visiblemente emocionados, los comunitarios del sector Invivienda recibieron al mandatario. Y no es para menos, serán beneficiados con el saldo de sus casas que eran pagadas al INVI en un plan que incluirá a más de 8.000 familias a nivel nacional. Esta nueva iniciativa refleja la visión y el compromiso de mi gobierno para que cada familia dominicana tenga su techo propio con su título.
El bono Saldo Mi Hogar es una iniciativa para familias beneficiadas en proyectos construidos por pasados gobiernos. Más de 2.000 millones de pesos y gracias a los cuales serán beneficiados más de 30.000 dominicanos que habitan en 71 proyectos diferentes. Durante el acto también fue anunciado el plan de remozamiento del sector Invivienda Santo Domingo con una inversión de más de 300 millones de pesos. Terminación y mejoramiento de la construcción de 22 edificios que están sin terminar, mejoras de dotación de aracelias, parques, aceras, iluminación. Los beneficiarios valoraron la iniciativa del gobierno. Le pido a mi Señor Jesucristo que le siga mandando su Espíritu Santo para que siga gobernando para nosotros. Es maravillosa porque es un peso que se nos quita de encima. Hay otra vez aires de protesta, de huelga en el sector médico nacional. El ministro de Salud, Daniel Rivera, pidió al Colegio Médico Dominicano retomar el diálogo para buscarle una salida al conflicto que mantiene el Colegio Médico con las aseguradoras de riesgos de salud. Cuando esa ley ustedes la promulguen, de que se va a respetar, nos sentamos. Sin embargo, y pese al llamado a sentarse en la mesa de negociación, los médicos siguen firmes en la convocatoria a protestas. ¿Pero que no puede haber diálogo al margen de la propia ley de ellos? ¿Quién nos garantiza que va a haber respeto si no quieren respetar la propia ley? Eso sería un conversado, una charla. No, yo le dije, ellos estuvieron aquí, le dije, hay un elemento, no hay confianza. No hay confianza. Cuando se genere un punto de confianza, algo que produzca una inflexión a favor, nosotros nos sentamos. Los calenos y las entidades que les acompañan en su lucha se reunieron hoy para reafirmar el llamado a continuar con las manifestaciones. ¡No más FP! ¡No más LS! Estas incluyen paralización el jueves y viernes de la próxima semana en hospitales y clínicas de la capital y el este del país, desafiliación de la ARS Mafre y una marcha hacia el Congreso Nacional. Lo que va a ser la madre de todas las marchas que se realizará el próximo miércoles, se realizará el miércoles 30 de noviembre. Un dirigente político de este país, de los más beneficiados del sistema, Julio César Valentín, fue durante muchos años diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados durante por lo menos 3 periodos, luego durante 2 periodos fue senador, miembro del comité político del PLD, pero ya que el barco está un poco a la deriva, él decidió tirarse, argumentando que ya en el PLD no están representados lo que son sus ideales y ha anunciado su renuncia, una renuncia que yo creo que es una decisión, porque lo que pasa hoy en el PLD viene pasando desde hace mucho tiempo. Si él hubiese anunciado ese retiro antes de que el PLD saliera del poder, estaría un poco mejor justificado. Sencillamente no coincidimos con algunas singularidades actuales y en lugar de estar dentro creando disturbios, salimos. Aunque no anunció a qué partido se iría, dijo que recorrerá todo el país y no descarta estructurar una organización para aspirar en las próximas elecciones. Una nueva entidad, pero también con una propia identidad, que retome los principios originarios del PLD y otras organizaciones patrióticas, democráticas y progresistas, e incorpore valores propios de la contemporaneidad, como la protección del ambiente, la igualdad de género, la no discriminación. Julio César Valentín dijo que recolectará firmas, abrirá locales y todo lo que exige la ley para formar una nueva organización. Si no hay obstáculos capciosos y maliciosos, este contingente de hombres y mujeres con experiencia política y compromiso con el ser humano van a formar una entidad importante, vigorosa, decisiva y que será protagónica en el escenario político nacional por la democracia dominicana.
Indicó además que antes de su renuncia, varios miembros del Comité Político y Central del PLD lo llamaron. Sin embargo, aclara que ya tenía su decisión tomada. No hemos venido a hablar del viejo partido, no hemos venido a hablar de nuestros ex compañeros, porque para mí y para mis acompañantes, ser compañero va más allá de los partidos. Ser compañero es compartir las mismas causas. Dijo que espera que su partida no sea asumida como un acto de confrontación estéril con sus compañeros de lucha de más de 37 años. Bien, hemos llegado al final por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.